Esta es una de las preguntas que más genera inquietud en el corazón humano. ¿Puede un espíritu realmente poseernos? La respuesta a esta cuestión, a través de las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier y fundamentadas en la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos revela una realidad mucho más compleja y esperanzadora de lo que muchos imaginan. Cuando hablamos de obsesión espiritual, no nos referimos a aquellas películas de terror que retratan seres demoníacos tomando control de cuerpos indefensos. La realidad espiritual es mucho más sutil y al mismo tiempo más educativa. A través de las obras psicografiadas por Chico Xavier, especialmente aquellas dictadas por el Espíritu Emmanuel y por el Dr. Becerra de Meneses, aprendemos que la obsesión es, ante todo, un proceso de influenciación mental que ocurre de espíritu a espíritu. El médium minero siempre aclaró que ningún espíritu, por más perturbado que esté, puede simplemente tomar posesión de otro ser contra su voluntad absoluta. Existe siempre, en algún nivel, una sintonía, una afinidad vibratoria que permite esa aproximación. Es como si fuéramos estaciones de radio. Solo conseguimos captar las frecuencias que están en nuestro rango de sintonía. La obsesión, según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier, se manifiesta en 3 grados principales. El primero es la obsesión simple, donde el espíritu obsesor ejerce una influencia moral sobre el obsesado, sugiriendo pensamientos, ideas y sentimientos que no son propiamente suyos. Es aquella voz interior que nos impulsa hacia el mal, que nos susurra palabras de desánimo, que nos hace ver el mundo a través de lentes oscurecidos por el pesimismo y la revuelta. En este primer grado, la persona mantiene su capacidad de discernimiento y puede resistir a las influencias negativas. Es como tener un vecino inconveniente que toca constantemente a nuestra puerta, pero aún podemos elegir si abrimos o no. Muchas veces, estas influencias se manifiestan a través de pensamientos obsesivos, miedos irracionales, irritabilidad excesiva o una tendencia constante al negativismo. El segundo grado es la fascinación, donde el espíritu obsesor consigue ilusionar al obsesado de tal forma que éste pierde parcialmente la capacidad de discernimiento. Es cuando la persona comienza a creer plenamente en las ideas sugeridas por el obsesor, tomándolas como verdades absolutas. Aquí encontramos individuos que desarrollan ideas fijas, que se consideran perseguidos injustamente, que alimentan rencores desproporcionados o que se juzgan portadores de misiones grandiosas sin fundamento real. La fascinación es particularmente peligrosa porque la persona ya no consigue percibir que está siendo influenciada. Es como usar gafas oscuras en una habitación ya oscura y creer que el problema está en la iluminación del ambiente, no en las gafas. El obsesado fascinado se vuelve sordo a los consejos de amigos y familiares, refugiándose cada vez más en su mundo de ilusiones. El tercer y más grave grado es la subyugación, donde el espíritu obsesor consigue ejercer una influencia tan intensa que la persona pierde temporalmente el control de sus facultades. Aquí tenemos desde casos de impulsos irresistibles hasta manifestaciones más dramáticas que pueden incluir alteraciones de voz, comportamientos completamente extraños a la personalidad habitual, y en casos extremos, episodios donde la persona parece estar completamente fuera de sí. Pero es importante comprender que incluso en la subyugación, el espíritu obsesor no posee literalmente el cuerpo del obsesado. Lo que sucede es una superposición de influencias tan intensa que temporalmente opaca la personalidad original. Es como tener a alguien gritando tan fuerte a nuestro oído que no conseguimos escuchar nuestra propia voz interior. Chico Xavier siempre enfatizó que para comprender verdaderamente la obsesión, necesitamos entender que ella no surge de la nada. Es siempre consecuencia de deudas del pasado, de afinidades negativas cultivadas, de sentimientos de culpa mal resueltos o de comportamientos que abren brechas en nuestra protección natural.
Los espíritus obsesores son, en la mayoría de las veces, personas que conocimos en vidas anteriores y con quienes mantenemos pendencias morales. Imaginen un antiguo acreedor que encuentra a su deudor en la calle. Dependiendo de la naturaleza de la deuda y de los sentimientos involucrados, esa aproximación puede ser amigable u hostil. En el mundo espiritual, funciona de manera similar. Espíritus que guardaron rencor, odio o deseo de venganza por acciones que sufrieron o practicaron en vidas pasadas, pueden buscar a aquellos que consideran responsables de sus sufrimientos. Pero aquí llegamos a un punto fundamental de las enseñanzas transmitidas a través de Chico Xavier. La obsesión es siempre una invitación al crecimiento espiritual. Por más dolorosa que sea la experiencia, representa una oportunidad de rescate, de perdón mutuo, de evolución para ambas partes involucradas. El espíritu Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, siempre orientó que debemos ver al obsesor no como un enemigo, sino como un hermano en sufrimiento. Frecuentemente, aquel que obsesiona está en condición mucho más lamentable que el obsesado, prisionero de sentimientos inferiores que lo mantienen encadenado a vibraciones densas y dolorosas. Para protegernos de la obsesión, las enseñanzas espíritas nos ofrecen herramientas prácticas y accesibles a todos. La primera y más importante es la renovación mental. Cuando cultivamos pensamientos elevados, cuando nos dedicamos al bien, cuando practicamos la caridad y el perdón, naturalmente elevamos nuestro patrón vibratorio, volviéndonos menos accesibles a las influencias negativas. La oración sincera es otro escudo poderoso contra la obsesión. No se trata de repetir fórmulas memorizadas, sino de establecer una comunicación verdadera con el plano superior, pidiendo protección, orientación y fuerzas para mantenernos en el camino del bien. Cuando oramos con fe y humildad, atraemos la atención de espíritus elevados que se convierten en nuestros guardianes naturales. El estudio de la doctrina espírita también funciona como una vacuna contra la obsesión. Cuando comprendemos las leyes que rigen el mundo espiritual, cuando entendemos nuestra condición de espíritus inmortales temporalmente encarnados, desarrollamos discernimiento para identificar influencias extrañas y fuerza moral para resistir a ellas. La práctica de la caridad, especialmente aquella hecha sin alarde y sin esperar reconocimiento, crea a nuestro alrededor una atmósfera de luz que aleja naturalmente las sombras. Cuando nos dedicamos al bien del prójimo, cuando consolamos a los afligidos, cuando compartimos nuestro pan con quien tiene hambre, magnetizamos nuestra alma con fluidos superiores que nos protegen. El perdón es tal vez la herramienta más poderosa contra la obsesión. Muchas veces los obsesores son mantenidos cerca de nosotros por nuestros propios sentimientos de culpa, rabia o deseo de venganza. Cuando perdonamos verdaderamente, no solo a otros, sino también a nosotros mismos, cortamos los hilos invisibles que nos ligan a vibraciones inferiores. Pero ¿cómo identificar si estamos siendo víctimas de una influencia obsesiva? Chico Xavier, a través de sus mentores espirituales, nos enseñó algunas señales de alerta. Cambios súbitos y persistentes de humor, pensamientos que parecen no pertenecernos, impulsos extraños a nuestra naturaleza habitual, miedos irracionales que surgen de la nada, son algunos indicativos de que podemos estar recibiendo influencias indeseables. La irritabilidad constante, especialmente cuando se dirige a personas que nos aman y quieren nuestro bien, puede ser una señal de que estamos siendo influenciados por espíritus perturbados. El desánimo persistente, incluso ante circunstancias que deberían alegrarnos, también puede indicar la presencia de influencias negativas. Pensamientos obsesivos sobre venganza, sobre injusticias sufridas, sobre personas que nos hirieron, son terreno fértil para la aproximación de obsesores. Cuando nos sorprendemos rumiando constantemente rencores antiguos,
cuando nos sentimos impelidos a devolver ofensas, cuando alimentamos rencores, estamos abriendo puertas para influencias que solo harán aumentar esos sentimientos destructivos. El alcoholismo y el uso de drogas son puertas abiertas de par en par para la obsesión. Estas sustancias alteran nuestro estado de conciencia, disminuyen nuestro discernimiento y nos vuelven vulnerables a influencias de espíritus que cuando encarnados también fueron adictos. Es como remover las cerraduras de nuestra casa y después quejarse de que los ladrones entraron. Pero ¿y cuando la obsesión ya se instaló? ¿Cómo proceder? Aquí las enseñanzas de Chico Xavier son claras. El tratamiento de la obsesión exige paciencia, persistencia y principalmente amor. No sirve intentar expulsar al obsesor con rabia o violencia. Eso solo aumentará su revuelta e intensificará el proceso obsesivo. El primer paso es siempre el autoconocimiento. Necesitamos investigar honestamente qué aspectos de nuestra personalidad, qué pensamientos, qué sentimientos están sirviendo de imán para atraer la influencia negativa. A veces descubrimos que nuestro orgullo herido, nuestra vanidad contrariada, nuestro egoísmo disfrazado son las verdaderas causas del problema. El cambio de hábitos es fundamental. Si estamos siendo influenciados negativamente, necesitamos modificar nuestro patrón vibratorio a través de actitudes concretas. Esto puede significar abandonar ciertas compañías, evitar determinados ambientes, modificar nuestra alimentación, nuestros horarios, nuestra manera de encarar la vida. La búsqueda de tratamiento en un centro espírita serio es altamente recomendable. El pase magnético, el agua fluidificada, las sesiones de desobsesión conducidas por personas experimentadas y dedicadas pueden ofrecer alivio y orientación tanto para el obsesado como para el obsesor. Pero es importante recordar que el tratamiento espiritual no dispensa el tratamiento médico cuando es necesario. Chico Xavier siempre alertó que no debemos confundir problemas espirituales con enfermedades mentales. Muchas veces, lo que parece obsesión puede ser un trastorno psiquiátrico que necesita acompañamiento médico adecuado. La doctrina espírita no se opone a la medicina terrestre. Por el contrario, la considera complementaria al tratamiento espiritual. Un aspecto fascinante de las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier es la perspectiva de que la obsesión puede ser una oportunidad de evangelización. Cuando tratamos al obsesor con amor y comprensión, cuando oramos por él, cuando le enviamos pensamientos de perdón y paz, muchas veces conseguimos tocarlo profundamente, despertándolo para la necesidad de renovación. Hay casos relatados en las obras psicografiadas por Chico Xavier, donde obsesores, al percibir que sus víctimas les retribuían el mal con el bien, se sensibilizaron y se convirtieron en verdaderos amigos espirituales. Es la aplicación práctica de la enseñanza cristiana de amar a los enemigos y hacer el bien a los que nos persiguen. La familia tiene un papel fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento de la obsesión. Cuando hay armonía en el hogar, cuando reina el amor y la comprensión entre los miembros de la familia, se crea una atmósfera de protección natural contra las influencias negativas. Por otro lado, hogares donde predominan la discordia, la violencia, el egoísmo, se convierten en terreno fértil para la aproximación de espíritus perturbados. Por eso Chico Xavier siempre orientó que cultiváramos en nuestros hogares el hábito de la oración en familia, de la lectura edificante, de las conversaciones elevadas. Cuando transformamos nuestra casa en un pequeño santuario de paz, automáticamente alejamos las sombras y atraemos la luz. La educación de los niños es particularmente importante en este contexto. Niños educados dentro de principios morales sólidos, que aprenden desde temprano la importancia del bien, de la honestidad, del respeto al prójimo, desarrollan naturalmente una protección contra las influencias negativas. Es como si fuera una vacunación moral que los acompañará por toda la vida. Otro aspecto importante es comprender
que la obsesión puede manifestarse no solo individualmente, sino también colectivamente. Familias enteras pueden estar bajo la influencia de espíritus perturbados, especialmente cuando hay secretos sombríos, crímenes ocultos, injusticias practicadas, que claman por reparación. En esos casos, toda la familia necesita unirse en un esfuerzo de renovación y reparación. Comunidades, empresas, incluso naciones pueden sufrir influencias obsesivas colectivas. Cuando observamos brotes de violencia aparentemente sin explicación, cuando vemos sociedades enteras dominadas por el odio y la intolerancia, cuando presenciamos la propagación de ideologías destructivas, podemos estar ante procesos obsesivos colectivos. La responsabilidad de cada uno de nosotros en esos casos se vuelve aún mayor. No podemos simplemente aislarnos y cuidar solo de nuestra protección individual. Necesitamos ser focos de luz en medio de las tinieblas, irradiando buenas vibraciones, practicando la caridad, siendo ejemplos de amor y perdón en un mundo que parece haber olvidado esos valores. Chico Xavier siempre enfatizó que no debemos tener miedo de la obsesión, sino respetarla como un fenómeno natural que forma parte de la dinámica de las relaciones espirituales. El miedo, por cierto, es uno de los sentimientos que más atraen influencias negativas. Cuando tememos algo excesivamente, creamos una sintonía vibratoria con aquello que tememos. El coraje moral, fundamentado en el conocimiento y en la fe, es nuestra mejor defensa. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, cuando comprendemos que nuestra alma es inmortal e indestructible, cuando confiamos en la justicia divina, desarrollamos una serenidad interior que nos vuelve prácticamente inaccesibles a los obsesores. Es importante también desmitificar la figura del obsesor. No se trata de demonios o entidades maléficas por naturaleza. Son simplemente hermanos nuestros que se encuentran en una franja vibratoria inferior, prisioneros de sentimientos y pensamientos que los hacen sufrir. Muchas veces, su aproximación es un pedido de socorro disfrazado de agresividad. Cuando entendemos esto, nuestra actitud cambia completamente. En vez de sentir rabia o miedo, pasamos a sentir compasión. En vez de querer liberarnos del obsesor, pasamos a desear ayudarlo a liberarse de sus propias prisiones mentales. Este cambio de actitud es frecuentemente el primer paso para la solución del problema. La práctica de la meditación, aunque sea simple, puede ser una herramienta valiosa tanto para identificar como para tratar influencias obsesivas. Cuando aquietamos nuestra mente y nos volvemos hacia nuestro interior, desarrollamos la capacidad de distinguir nuestros pensamientos genuinos de aquellos que nos son sugeridos por influencias externas. 10 minutos de meditación diaria, preferiblemente en el mismo horario y lugar, pueden hacer una diferencia significativa en nuestra protección espiritual. Durante ese tiempo, podemos orar, enviar pensamientos de perdón a todos los que nos hirieron, pedir protección a los espíritus superiores y mentalizar luz envolviendo nuestro cuerpo y nuestro hogar. La alimentación también ejerce influencia sobre nuestra receptividad a las obsesiones. Alimentos muy pesados, exceso de carne roja, bebidas alcohólicas, sustancias estimulantes en exceso, pueden volver nuestro organismo más denso y, consecuentemente, más accesible a las influencias inferiores. Una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y cereales, mantiene nuestro cuerpo más liviano y nuestra mente más clara. El ejercicio físico regular es otro aliado importante. Cuando ejercitamos nuestro cuerpo, movemos energías estancadas, mejoramos nuestra circulación fluídica y fortalecemos nuestra vitalidad. Un cuerpo saludable es más resistente a todas las formas de influencias negativas. El contacto con la naturaleza tiene un efecto purificador extraordinario. Cuando caminamos en la playa, cuando contemplamos la puesta del sol, cuando respiramos el aire puro de las montañas, naturalmente nos armonizamos con las fuerzas superiores de la creación. Por eso, siempre que sea posible, debemos buscar esos momentos de comunión con la naturaleza. La música elevada es otro recurso valioso. Melodías suaves,
Cánticos religiosos, música clásica, pueden elevar nuestra vibración y alejar influencias negativas. Por otro lado, músicas agresivas, letras que exaltan la violencia o la inmoralidad, pueden sintonizarnos con franjas vibratorias inferiores. La lectura edificante es como un baño de luz para nuestra alma. Cuando leemos textos que nos elevan, que nos hacen reflexionar sobre valores superiores, que nos inspiran a la práctica del bien, naturalmente nos alineamos con pensamientos más puros y nobles. Por eso, la elección de lo que leemos es fundamental para nuestra higiene mental. Chico Xavier siempre recomendó la lectura del Evangelio como fuente inagotable de protección y orientación. Las palabras de Jesús, cuando meditadas con sinceridad, tienen el poder de transformar nuestra visión del mundo y ponernos en sintonía con las más altas esferas espirituales. La gratitud es otro sentimiento que nos protege naturalmente de la obsesión. Cuando reconocemos las bendiciones que recibimos, cuando agradecemos incluso por las dificultades que nos hacen crecer, desarrollamos una vibración de contentamiento que es incompatible con la envidia y el rencor que atraen a los obsesores. Hacer diariamente una lista mental de las cosas por las cuales somos agradecidos puede transformar completamente nuestra perspectiva de vida. En vez de enfocar en lo que nos falta, pasamos a valorar lo que tenemos. En vez de quejarnos de las dificultades, pasamos a ver en ellas oportunidades de crecimiento. El trabajo dignificante es también una protección natural contra la obsesión. Cuando nos dedicamos a una actividad útil, cuando contribuimos al bienestar de la sociedad, cuando nos sentimos productivos y necesarios, desarrollamos un sentido de propósito que nos mantiene alineados con fuerzas constructivas. Por otro lado, la ociosidad, especialmente cuando se acompaña de pensamientos negativos, es campo fértil para la aproximación de influencias indeseables. Como dice el dicho popular, mente vacía, taller del diablo. Mantenerse ocupado con actividades edificantes es una forma simple pero eficaz de protección. La vida social equilibrada también contribuye a nuestra protección. Cuando convivimos con personas que nos inspiran al bien, que comparten valores elevados, que nos apoyan en nuestros esfuerzos de mejora, creamos una red de protección natural. Por otro lado, compañías que nos influencian negativamente pueden abrir brechas en nuestra defensa espiritual. Esto no significa que debemos juzgar o abandonar a aquellos que están pasando por dificultades. Significa que debemos ser selectivos en cuanto a las influencias que permitimos en nuestra vida, procurando siempre elevar a aquellos que están a nuestro alrededor, pero sin permitir que nos arrastren hacia abajo. El perdón, como ya mencionado, es fundamental, pero merece una reflexión más profunda. Perdonar no significa aceptar pasivamente las injusticias o permitir que nos maltraten. Significa liberarse del peso del rencor, no por merecimiento de quien nos hirió, sino por amor a nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, rabia o deseo de venganza, somos nosotros mismos quienes cargamos ese peso. Es como cargar piedras en una mochila. Cuanto más pesada se vuelve, más difícil se hace nuestro caminar. Perdonar es simplemente decidir sacar las piedras de la mochila y seguir viaje más ligero. El perdón verdadero es un proceso, no un acto único. A veces necesitamos perdonar a la misma persona muchas veces hasta que el perdón se vuelva natural y definitivo. Cada vez que elegimos perdonar, nos liberamos un poco más de las cadenas invisibles que nos atan al pasado. Existe también el aspecto del perdón hacia nosotros mismos, que tal vez sea el más difícil. Muchas veces somos nuestros propios obsesores, martirizándonos con sentimientos de culpa, con autocríticas destructivas, con lamentaciones por lo que hicimos o dejamos de hacer. Aprender a perdonarnos es esencial para nuestra liberación espiritual. La comprensión de que somos seres en evolución, sujetos a errores y aciertos, nos ayuda a desarrollar una actitud más compasiva hacia nosotros mismos. No se trata de justificar nuestros defectos,
sino de aceptar nuestra condición de aprendices en la escuela de la vida y dedicarnos sinceramente a nuestro perfeccionamiento. Chico Xavier siempre enfatizó que la obsesión es temporal. Por más intensa que sea, por más prolongada que parezca, no es una condenación eterna. Con paciencia, perseverancia y principalmente con amor, toda situación obsesiva puede ser superada. Siempre hay una luz al final del túnel, siempre una posibilidad de renovación y liberación. Muchas veces la obsesión sirve como un despertar espiritual. Personas que vivían acomodadas, que nunca se habían preocupado por cuestiones más profundas de la existencia, al pasar por un proceso obsesivo, despiertan a la realidad espiritual e inician un viaje de autoconocimiento y crecimiento que jamás habrían emprendido en otras circunstancias. Es importante también comprender que no toda dificultad psicológica o emocional es obsesión, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y otros disturbios mentales tienen causas orgánicas o psicológicas que deben ser tratadas adecuadamente por la medicina. El espiritismo no sustituye el tratamiento médico, lo complementa cuando hay realmente un componente espiritual involucrado. La consulta a un médico debe ser siempre el primer paso cuando hay síntomas que afectan significativamente nuestra calidad de vida. Solo después de un diagnóstico médico adecuado es que debemos considerar si hay también factores espirituales involucrados que puedan beneficiarse de un tratamiento complementario. La humildad es una virtud fundamental para quien busca comprender y tratar cuestiones espirituales. No somos jueces de la condición espiritual de nadie, ni siquiera de nosotros mismos. Lo que nos corresponde es hacer nuestra parte, vigilar nuestros pensamientos, controlar nuestras emociones, practicar el bien y confiar en la justicia y misericordia divinas. Cuando desarrollamos esa actitud humilde, cuando reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de crecimiento, automáticamente nos volvemos menos atractivos para espíritus orgullosos y rebeldes. La humildad es como un escudo que refleja de vuelta las vibraciones negativas. Por otro lado, el orgullo, la vanidad y la presunción son imanes poderosos para obsesores. Espíritus que cuando encarnados fueron orgullosos y que después de la muerte permanecieron con esos defectos, se sienten atraídos por personas con características similares. Es la ley de afinidad, operando en su forma más clara. La simplicidad es otra característica que nos protege naturalmente. Personas simples, que no se impresionan con apariencias, que valoran más el ser que el tener, que encuentran alegría en las pequeñas cosas de la vida, irradian una paz interior que aleja las tinieblas. La práctica de la caridad material y moral es tal vez el más poderoso de todos los remedios contra la obsesión. Cuando nos donamos al prójimo, cuando consolamos a los afligidos, cuando visitamos a los enfermos, cuando educamos a los ignorantes, movemos energías de amor que nos colocan bajo la protección directa de los espíritus superiores. No es necesario practicar grandes obras de caridad. A veces una sonrisa sincera, una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad pueden hacer una diferencia inmensa en la vida de alguien y consecuentemente en nuestra propia protección espiritual. La caridad verdadera nace del corazón y se expresa de 1000 maneras diferentes. El estudio sistemático de la doctrina espírita es otro factor de protección importante. Cuando comprendemos las leyes que rigen el mundo espiritual, cuando entendemos nuestra condición de seres inmortales, cuando conocemos los mecanismos de la reencarnación y de la evolución, desarrollamos una visión más amplia de la vida que nos da serenidad y discernimiento. Pero el estudio no puede ser solo intelectual, necesita ser transformador. De nada sirve conocer la teoría si no la aplicamos en nuestra vida diaria. El verdadero espírita no es aquel que más sabe, sino aquel que mejor practica las enseñanzas que aprendió.
La vigilancia constante sobre nuestros pensamientos y sentimientos es una práctica que debemos cultivar diariamente. Así como cuidamos la higiene de nuestro cuerpo, necesitamos cuidar la higiene de nuestra mente. Cuando percibimos que estamos alimentando pensamientos negativos, debemos inmediatamente redirigirlos hacia algo constructivo. Esta vigilancia no debe ser angustiante u obsesiva, sino natural y amorosa. Es como cuidar un jardín. Cuando vemos una mala hierba, simplemente la removemos y plantamos una flor en su lugar. No nos desesperamos ni nos castigamos, solo hacemos lo que es necesario para mantener el jardín hermoso. La confianza en Dios es el cimiento de toda protección espiritual. Cuando sabemos que somos hijos del Creador, cuando confiamos en su amor infinito y en su justicia perfecta, desarrollamos una tranquilidad interior que ninguna fuerza negativa puede sacudir. Esa confianza no es pasividad, es fuerza activa que nos impulsa a hacer nuestra parte con serenidad. Muchas veces la obsesión es permitida por nuestros mentores espirituales como una forma de aprendizaje. Así como un profesor a veces permite que el alumno cometa un error para que aprenda mejor la lección, nuestros guías espirituales pueden permitir que pasemos por ciertas experiencias para que desarrollemos cualidades que aún no poseemos. En esa perspectiva, incluso la obsesión puede ser vista como una bendición disfrazada. A través de ella, aprendemos paciencia, desarrollamos compasión, descubrimos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Y principalmente despertamos a aspectos de nuestra personalidad que necesitan ser trabajados y mejorados. Espero que esta reflexión sobre la verdad de la obsesión espiritual, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, haya aclarado sus dudas y ofrecido herramientas prácticas para su protección y crecimiento espiritual. Recuerden siempre, somos seres de luz temporalmente experimentando la densidad de la materia. Nuestra esencia es divina y nuestro destino es la felicidad plena. Gracias por ver este video. Si este mensaje tocó su corazón y creen que puede ayudar a otras personas, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse nuestros nuevos videos y compartir este mensaje con aquellos que necesitan escucharlo. Recuerden que nuestro objetivo es siempre inspirar y elevar, nunca ofender o faltar el respeto a cualquier creencia o convicción. Que la luz divina ilumine siempre sus caminos y que encuentren en la espiritualidad la paz y la esperanza que sus corazones buscan.